y de hecho vino el expresidente a inaugurar este espacio como un museo a honor a su bisabuelo, abuelo y papá. De hecho tenemos, miren, aquí está el libro del recuerdo y bueno, tenemos este capelo por protección. El libro ya tiene unos 43 años y bueno, todavía está en buen estado, Pues ahí está un documento muy interesante firmado por el expresidente y sus familiares, y sus su mamá, sus hermanas y su esposa actual. En esa época, en 1982, todavía estaba casado con la señora Carmen Romano. El primer habitante de López Portillo, José de Jesús López Portillo y Serrano, el que le compró la casa al obispo. Ese cuadro tiene una perspectiva o punto de fuga para donde quiera que ustedes se muevan, lo sigue con la mirada. Algo similar al cuadro de Mona Lisa, algunas pinturas que tenemos aquí en Jalisco, en el Hospicio Cabañas, Hospital Civil, Presidencia, les recomiendo que vayan y las busquen. Es unas pinturas que tienen esa técnica y es impresionante, Muchos chicos nos dicen, ese cuadro está embrujado. No está embrujado. ¿Cómo están, mi querida familia leyendera? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy George Leyendas y te invito a que me acompañes a un nuevo episodio en mi canal. El día de hoy me encuentro en la zona centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ya que quiero invitarlos a que conozcan una casona del siglo XIX, una casa histórica impresionante que perteneció a la familia de un expresidente de México. Acompáñenme a conocer la Casa Museo López Portillo. La Casa Museo López Portillo se ubica en la calle Liceo 177, esquina con San Felipe, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. A lo largo de su historia ha tenido diferentes usos, pues lo mismo ha sido hospital, colegio de mujeres a cargo de monjas llamado Juana de Arco y casa habitación. Y es en esta última faceta donde radica la importancia de la finca, ya que fue propiedad de una de las familias más importantes en el ámbito político y literario, los López Portillo. El primero de los habitantes de esa dinastía fue don Jesús López Portillo y Serrano, 2 veces gobernador del estado de Jalisco y miembro del consejo del emperador Maximiliano de Habsburgo. Su hijo José López Portillo y Rojas fue escritor, diputado y secretario de Relaciones Exteriores. Por su parte, su nieto José López Portillo y Weber no incursionó en la política, pero fue militar, historiador y catedrático. Y finalmente su bisnieto José López Portillo y Pacheco fue presidente de México de 1978 a 1982. Amigos, voy ingresando a la Casa Museo López Portillo, una casona, como les decía, impresionante, que tiene una historia realmente que les va a encantar. Y el día de hoy me acompaña mi querida amiga Consuelo Camberos, que es una experta de verdad. ¿Cómo estás, Consuelo? Gracias, bienvenidos. Bien, gracias, todo bien. Muchas todo gracias. Bien. Pues espero ayudarles un poco. Poco a poco vamos a ir aprendiendo, Bienvenidos, una casa principios del siglo XIX, hablamos de 1800 a la fecha. Y bueno, esta finca ha sido muy remodelada. Nosotros la conocimos ya así en 1979, la adquiere el gobierno. Hace algunas pequeñas modificaciones y el 10 de mayo de 1982 se abre como Casa Museo López Portillo, museo. Pero tiene su historia. Anteriormente, esa casa fue de un obispo, que también lo vamos a conocer en algunas de las salas. Si gustan, pasamos a las salas. A ver, Consuelo, déjame preguntarte algo. Sí. Tú que todo lo sabes de aquí, porque sé que era la experta de aquí, de este museo. Sí. Tengo entendido que este lugar, como dices tú, primero fue de un obispo, que ahorita vamos a hablar de él, de Zacatecas, ¿cierto? Sí. Y luego también tuvo otras funciones, aparte casa habitación. Ha sido habitada por bisabuelo, abuelo y papá del expresidente José López Portillo y Pacheco. El expresidente no vivió aquí, nada más vino a inaugurar el espacio a honor a sus familiares. Bueno, pasemos a la primera sala y vamos a irnos a la siguiente para conocer a los 4 habitantes dueños de la casa. Oye, impresionante la decoración que tiene este lugar, Consuelo, los muebles que guarda esta casona son originales, son representaciones, algunos pertenecieron a la familia López Portillo. Fíjense que estos muebles son una colección que compraron en México
en subastas, pero esos muebles son de la época, más no de la familia que habitó la casa. Estos tipos de muebles solo los traían en barco. Y bueno, en la casa, fíjense también en el piso, no todo es original. Este sí es original, una que otra añadidura, pero imagínense, este mosaico, bueno, hay un cuadrito en uno de los espacios que, aparte de esta casa, se llama Mosaico Hércules. Esta era la fábrica de estos mosaicos. Bueno, pasamos a la sala, se le llama sitio a esta sala. Y bueno, aquí vamos a conocer al primer habitante, el obispo de Zacatecas. El señor Ignacio, pues no sé cuánto duraría en este espacio, pero lo que sí sé es que se la ha vendido al bisabuelo del expresidente. Primero de los habitantes en esta casa sería el bisabuelo. Lo vemos en esta fotografía con su esposa Hipólita Rojas. Don Jesús López Portillo Serrano, sepultado en el Museo Panteón de Belén. Bueno, ya les contaré más adelante esa historia en una segunda parte del video del Panteón de Belén, porque supuestamente su tumba debería de estar ahí, pero no. Hay un secreto muy interesante con este caballero. Sí, que no tuvo la fortuna de quedar ahí. Así y es. Luego tenemos aquí un tibor francés de porcelana. Está impresionante. No son de la familia. También tenemos una pequeña chocolatera de plata. ¿Esto que está aquí? Sí. Puro lujo para la época, ¿no, Consuelo? Sí, la verdad que sí. Fíjense que nos han dicho también que los señores tenían cosas más ostentosas, pero no lo vamos a poder saber porque el último habitante estuvo aquí hasta 1926. Y bueno, fíjense que el señor Rojas hereda su casa a su hijo, el señor Serrano. El señor José de Jesús López Portillo y Serrano heredó su casa al señor Rojas, el de bigotito blanco. Lo vemos con su segunda familia, la primera esposa murió. Y bueno, aquí fíjense, ahí vemos dos familias. La familia de atrás viene siendo de la primera esposa, los más pequeñitos, incluyendo el militar, que no se ve tan pequeñito, pero es de la segunda esposa. El señor Rojas no heredó casa. Aquí el que se queda con la casa es el militar. El militar que estuvo hasta aquí, hasta 1926, lo vemos en esta fotografía. Pero antes de esta fotografía también podemos ver el croquis de lo que fue en las medidas de la casa. Fíjense, solamente nos hemos conseguido lo que es las medidas y nos situamos solamente en esa cuarta parte, lo demás se perdió. Oye, ¿quiere decir, Consuelo, entonces que la casona abarcaba prácticamente toda la manzana? Sí, era toda una manzana y era como una mini hacienda. Esta casa normalmente, si fuera el tamaño toda una manzana, serían 3 patios. Ahora solamente tenemos un patio grande, que ahorita lo vamos a ver, ya transformado también en el piso. Arnulfo Villaseñor Saavedra era amigo del señor Rojas y curiosamente el 10 de mayo de 1982, el nieto de Arnulfo Villaseñor Saavedra era amigo del expresidente y también vino a hacer una intervención en la casa, como su abuelo, Arnulfo Villaseñor. Y bueno, tenemos aquí al papá del expresidente hasta 1926. Él pues se va a la guerra, no sabemos si en pro o en contra de los cristeros, y bueno, pues ya no regresó y perdió pues casa, accesorios y muebles. Por eso es que esta casa tiene muebles de la época, más no de la familia. Ya cuando él se va a esta casa ha sido escuela de monjas, hospital clínica, despacho de abogado, consultorio, escuela de arte, fábrica de muebles. Miren, vemos un pequeño tallercito, la fachada donde ustedes ingresan al museo. Aquí vemos unos trabajadores de la fábrica de esta casa de muebles, pero se ve muy no tan legible. 4 años, escuela de monja llamada Juana de Arco. Recuerden, fue escuela de monja, no fue convento. Y bueno, el 10 de mayo de 1982 viene el expresidente a inaugurar este espacio como museo a honor a su bisabuelo, abuelo y papá. Gente que venía de abolengo, escritores, poco a poco incursionaron en la política y bueno, son gente importante ya en este museo y bueno, vale la pena venir a conocer este espacio. Y bueno, tenemos de este lado un mueble que se llama perchero. Este perchero tenía que estar justo donde nuestro compañero entró, en el zaguán. Ese viene siendo el zaguán donde vieron el ingreso, zaguán, y en ese zaguán tenía que estar este mueble, para que el señor mientras llegaba a su carruaje se sentaba
le lustraba sus zapatos. Una vez que ya llegó su carruaje, se levanta, se acomoda su frac, su comique tiene la parte superior lateral y en la inferior para poner paraguas. De hecho, fíjense, hay una charolita, si el paraguas tiene agüita, se vacía el agüita. Oye, un mueble multiuso súper bien pensado para la época, ¿no? Sí, aparte sabes que tiene características de masón y de político. Bueno, tenemos el Chelsea. ¿Creen que este mueble sería cómodo para estar ahí descansando? Yo digo Pues que no. ahorita no, fíjate que lo veo muy poco funcional, pero pues a lo mejor para la época era el último grito de la moda, ¿no? Sí, eso era pues un lujo y era para estar comiendo sus tentempié. Y bueno, este mueble lo llaman secreter. ¿Ya vieron por dónde podemos meter el cerrojo o la llave? Por la boca de medusa. Súper interesante el detalle, ¿eh? Aquí unos tinteros. Piezas que guardan tanta historia y todo. Bueno, nuestros relojes que tenemos aquí ya no funcionan, pero pues es parte de la colección que ya es del gobierno, ya todo esto es invaluable. Y bueno, mucha gente sí me pregunta, ¿de qué pieza crees tú que sería la más cara en esta casa? No, ya todo es invaluable, ya pertenece al gobierno y bueno, son colecciones muy bonitas que bueno, es un museo que a mí me encanta, yo estoy enamorada de mi museo. Ah, este cuarto está increíble, amigos, ¿eh? Vean nomás la decoración que tiene. Impresionante. Consuelo, ¿qué era este cuarto? Este pequeño espacio era una sala de espera exclusivamente de caballeros para que esperaran su turno y hablar con el dueño de la casa. Aquí les ofrecían chocolatito en agua. No sé si han probado el chocolatito en agua, pero si no lo han probado, háganlo, estaba riquísimo. Bueno, fíjense que tenemos aquí un espejo que es francés, tiene molduras de madera, estofado de oro. Tenemos a los lados del espejo unos candelabros de oro, candelabros araña. ¿Se fija que tiene valvulitas esos candelabros? Quiere decir que en Europa sí se utilizó el gas. Y bueno. Sí, ahí está ese detalle que comenta nuestra amiga Consuelo. Efectivamente está la válvula. Sí, y fíjense que los candiles son de la época, mucha gente no lo cree porque imaginan que si había velas, ¿cómo era posible que ya hay candiles con luz? Bueno, esos tubitos nos dio la facilidad de meter el cableado y transformarlos en luz. Y bueno, sí son de la época. Tenemos ese candil de la República Checa, cristal cortado. Miren los colores de los cristales, son los colores primarios. Y bueno, tenemos aquí una pieza de porcelana, ese es francés. Vemos ahí al dios del mar. Y bueno, tenemos unos jarrones a los lados del mármol con bronce. Fíjense que esos jarrones fueron exclusivamente de una tumba europea. Y pues tampoco se trajeron al muerto, ¿eh? Aquí tampoco se aparecen los dueños de esos jarrones. Ya dinos la verdad, Consuelo, ¿eh? Oye, Consuelo, ¿y esto era para amenizar por si estaba larga la espera o qué? Sí, amenizando con su chocolatito en agua. Fíjense que esta pianola ya no funciona. En su momento sí fue utilizada manualmente, pero tiene un mecanismo el cual pareciera que alguien la toca y no es un fantasma, ¿eh? Las pueden ver trabajando en una película del viejo y ahí las pueden ver trabajando. Aquí tenemos cerrado este huequito y aquí dentro está un rodillo con el papiro, el cual tiene las melodías. Y bueno, vamos a adentrarnos a la recámara de la dama, porque aquí tenemos 5 fotografías que donó la familia. Bueno, ya conocimos al militar, el papá del expresidente, gracias a él quedó sin casa, sin accesorios. Y bueno, ahí el señor José López Portillo y Weber. Lo vemos en esta otra fotografía de casado. Imaginen, la fotografía en aquella época era blanco y negro. La chica tenía 16 años, ¿pueden creerlo? Tenemos el reclinatorio para hacer oración antes de salir del cuarto y al final volver a hacer oración. El cuadro de la Virgen del Refugio a honor a la mamá del expresidente, doña Cuquita. Tenemos el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Tenemos una Virgen de la Expectación, es la Virgen de Zapopan, que yo no la conocía como la Virgen de la Expectación. Bueno, vamos aprendiendo. Tenemos aquí su cofania con su jarra para lavado de manos y cara. No había drenaje, así es de que todo le ayudaban a la dama, tanto bañarla, cambiarla. Vemos ese ropero impresionante.
Vean, hermoso ropero. ¿Qué creen? Pues sí le ayudaban a tanto amarrar ese corset que la medida, ¿qué medida creen? ¿Como para cuánto les gusta una medida de un corset? No sé yo de medidas, pero me imagino que eran mujeres delgadas regularmente. Fíjate. ¿O no? Estoy equivocado. Fíjate que el corset era 40-45 centímetros la medida normal. Pobrecitas, se ahogaban, se dañaban columna, riñones, oxigenación. Y pues, ¿qué creen? La chica no tenía que ser delgada, era muy acinturada y era como una costumbre de que la mujer fuera robusta, porque era una señal de que iba a procrear buenos hijos, sanos. Y pues no, era erróneo, pero bueno. Y el patio central también fue una transformación. Estos patios, pues el patio principal tenía que tener una fuente en medio, jardines, destapado el techo, tenía arco, no tenía estas columnas, y el piso era piedra y cantera. Me ganaste, fíjate que ese comentario, te estaba a punto de decirte que tenía toda la impresión de esas casonas que pues aparecen en películas, en novelas, dando referencia de época, y que tenía una fuente en medio. Sí, ¿saben dónde pueden encontrar casonas así, enormes todavía con sus patios y fuentes? En Tlaquepaque. Ahora pues son transformadas, que son cafés, restaurantes, pero ahí todavía se encuentran esos patios con esos árboles gigantes, enormes, muy bonitos. Ahora sí vamos entrando a la sala que era exclusivamente para los más allegados. Miren, vean el piso. Está increíble, muy... No había... Está muy bonito el piso, pintado a mano, me imagino, sí, por lo que se ve. Y muy artesanal, no había algún bastidor. Pero miren, este tiene su cenefa. Esto viene siendo una cenefa para hacer división de un espacio a otro. La división también la hace aquí nuestro biombo. Una vez que ya estaba la familia aquí, ya habían comido, entonces pasaban de este lado a la sobremesa. Aquí su chocolatito, su café, bueno, aquí tenemos otra chocolatera, miren, también es de plata. No alcanzamos plata de México. Bueno, esa fue manufacturada en Estados Unidos, Minneapolis, para ser más exacto. Y bueno, de estas 5 piezas, la chocolatera viene siendo esta. Esta es para agua caliente, leche caliente, algún jerez, y esta viene siendo la chocolatera. Recuerden que el chocolate era pasta, no era como hoy en día, ya lo han transformado. Ahora hay mucha practicidad, pero en ese momento esto era pasta. Tenemos aquí un mueble que simula una chimenea, realmente es un mueble de pasillo, no es una chimenea. Y tenemos una de las tantas diosas de la música aquí presente, es mármol, con su cítara. Es un instrumento musical muy muy antiguo, mucha gente no conoce ese artículo de música, pero bueno, es muy antiguo. Lo conocemos ahora en esta figura, en este busto, perdón, de mármol. Oye, Consuelo, una duda que yo tengo y que me llamó la atención desde que entré, sí, y obviamente es este comedor. ¿Para qué tantas sillas? ¿Invitaban a todos los vecinos o eran familias muy grandes? No, este comedor, ahora lo vemos en todas sus extensiones, para 14 personas. Fíjense que pues había familias muy grandes. Recuerden a nuestros abuelitos, bisabuelitos, que las familias eran un mínimo de 10, 15 personas, tan solo la pura familia. Pero aquí, por ejemplo, eran para invitar gente muy importante. Y vean este comedor que tiene unas ranuritas. Si había menos invitados, quitaban paneles. ¿Vemos esas ranuritas? Ah, es desmontable. Podían sí, hacerlo más pequeño. Lo hacen más pequeño si hay menos invitados. Por educación, imagínense, solamente 2 invitados. Y todo este comedor sería una falta de respeto. Entonces sí tenían que quitar paneles o tablones para hacerlo más pequeñito. Y bueno, vénganse aquí al frente para que ustedes vean esa vitrina hermosa. Ustedes imaginan que en aquella época no era tan usual tener esos cristales cóncavos. Esta vitrina hemos concluido que perteneció a un castillo. No tenemos el dato del castillo, pero perteneció a un castillo. Esta vitrina, pues ustedes dirán, ¿cómo se suben? Tenía su escalerita y para desarmarla son como 4 fracciones lo que tienen que desarmar. Muy hermosa esa pieza. En su mayoría de vajilla la tenemos en nuestra vitrina. Por aquí tenemos un pequeño jarroncito, este es japonés. Y este mueble
es una credenza bufetera en el cual en este huequito va la loza, el buffet, y ya sirven aquí a los señores. Y bueno, tenemos aquí nuevamente al dios del mar, Poseidón, con sus 2 tritones, mármol con bronce. Y bueno, gobelinos bordados a mano con colores naturales. Sí, miren, pasa desapercibido el rostro de Poseidón, sí, pero sí, ahí se ve. Yo cuando entré, yo veía que era una flor, ya hasta que me dijeron, acércate más, ya me dijeron, es Poseidón con sus 2 tritones. Y bueno, por acá tenemos una pieza decorativa, es un enorme jarrón de porcelana chino, tiene una base hindú, el decorado lo tiene por fuera, no es necesario agregarle nada por dentro. ¿Por qué? Estas piezas, aparte de ser decorativas, son para rellenar este hueco. Ese es su uso que tenía esta pieza. Según yo, el 10 de mayo de 1982 dan formal inauguración a esta casona, ¿es correcto? Sí, y de hecho vino el expresidente a inaugurar este espacio como un museo a honor a su bisabuelo, abuelo y papá. De hecho tenemos, miren, aquí está el libro del recuerdo, y bueno, tenemos este capelo por protección del libro, ya tiene unos 43 años y bueno, todavía está en buen estado, Pues ahí está un documento muy interesante firmado por el expresidente y sus familiares, y su mamá, sus hermanas y su esposa actual. En esa época, 1982, todavía estaba casado con la señora Carmen Romano, que es la del vestido azul. Pasemos aquí a la recámara del caballero. Fíjense que importante, es muy diferente un espacio a otro. Tenemos el chiffonier del caballero, no tiene silla, ¿por qué? No necesita que lo alineen, él se armaba solito. Y por eso, lo contrario de la dama, ya es ropero, la dama, y aquí son armarios. Estos son armarios. Tenemos un cuadro original que nos donó la familia. Nos donó las 5 fotografías y 2 cuadros. Este es uno de ellos. Fíjense que ese cuadro es del primer habitante de los López Portillo, José de Jesús López Portillo y Serrano, el que le compró la casa al obispo. Ese cuadro tiene una perspectiva o punto de fuga para donde quiera que ustedes se muevan, lo sigue con la mirada. Algo similar al cuadro de Mona Lisa, algunas pinturas que tenemos aquí en Jalisco, en el Hospicio Cabañas, Hospital Civil, Presidencia, les recomiendo que vayan y las busquen. Es unas pinturas que tienen esa técnica y es impresionante, Muchos chicos nos dicen, ese cuadro está embrujado. No está embrujado. Era la técnica que ya iban avanzando en sus técnicas, como hoy en día avanza la tecnología y no la alcanzamos. Y bueno, tenemos un semanario para ropa interior de acuerdo al día. Esta pieza también era una agenda. Si el señor tenía ciertos eventos en la semana, en su respectivo cajoncito tenía su carpeta anunciando que había algo importante. Y bueno, les comentaba, la casa a 1 metro de profundidad. Voy a abrir este espacio. Ahora, bueno, guardamos cortinas, cables, pero se le llama covacha o armario. Esta covacha o armario era exclusivamente para guardar licor y caja fuerte. Fíjense, es 1 metro de profundidad. En el caso de la servidumbre, pues no tienen muebles en sus cocinas, hacían esos huequitos, misma profundidad, más anchos, y los utilizaba como trinchero, alacena y refrigerador. ¿Ven el piso original? Sí, también muy bonito. Y esto es cierto lo que comentaba nuestra amiga Consuelo, Curiosamente, amigos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cajoncitos, 1 para cada día de la semana. Y ahí no había forma de que se me olvidó, pues no. Y tienen llavecita, ¿Cada uno? Tiene llave. No, ya vi. Pero tan solo, si este cierra, estos dos no se abren. O viceversa, pero todos tienen su cerrojo. Sí, es correcto. Llaves. Sí tenemos llaves, Tan solo van el chifonier. También la cajonera tiene sus llavecitas. Sí. El candil masónico. Esto es parte de la colección que compró el gobierno, no es de la familia. Y bueno, mayor parte de políticos son masones, aunque lo niegan, pero bueno, es un secreto que se mantienen entre ellos, es una hermandad y tienen un intelecto impresionante. Bueno, no es tan usual encontrarnos gente masón en la calle, Y bueno,
tendríamos que reconocerlos, pero tiene muchas características. Es un show. Y bueno, miren, tenemos aquí un mueblecito. Este es un arcón o petaquilla. Este mueble, ¿qué creen? Aparte que era su maletero, también guardaban su ropa para que se impregnara de cierto aroma. Este arcón o petaquilla guarda un aroma muy sabroso. Este alcanfor. Huélenlo. No había rosita, ni suavitel, ni de esas cosas. Ay, amigos, qué lástima que el video no tenga forma de que ustedes lo puedan oler, pero es exquisito el olor, ¿eh? Sí, este aroma, imagínense en la ropa de los señores. Hoy en día, bueno, aparte los perfumes de caballeros están muy amaderados. Eso es por las maderas que utilizan para hacer ese proceso en perfumes. Y tenemos un tríptico, fíjense que ese tríptico es del siglo XVII. Está impresionante, es español y vean, está muy bien detallado. Siempre tengo la duda, no imagino cómo lograron hacer esa perfección, porque está muy bien detallado. No había herramienta, ¿cómo lograron hacer esto? Lo llamamos la coronación de reyes católicos o retablo natividad. Es marfil con caoba. Y bueno, nos dicen que nos tocó el mejor retablo. Se dice que existen otros dos, o existían, el cual, bueno, nuestro retablo lo llamamos la coronación de reyes católicos y retablo natividad. Vemos algunos apóstoles, los reyes católicos en la parte superior lateral. Tenemos magos, apóstoles, natividad de Joaquín, acompañando a María, la anunciación del ángel, el nacimiento de Jesús. Y bueno, tenemos una parte de la base que son ortodoxos. Consuelo, algo que no sé si nuestros amigos que nos están viendo ya notaron, pero que es importantísimo. Algunos quizá dirán, ¿por qué una recámara para el señor y otra para la señora cuando lo lógico sería dormir juntos? Pues no, en ese tiempo no se acostumbraba. Fíjense que en la actualidad en castillos siguen los mismos protocolos, no duermen juntos. Solo para procrear hijos se juntan y si alguno de ellos está enfermo se juntan, como ven. Quiero agradecerte profundamente, de verdad, que nos hayas dado un tour, pues a mí y a todos mis seguidores aquí en la Casa Museo López Portillo, un lugar increíble con una historia fascinante, pero sobre todo quiero felicitarte porque eres una persona que sabe y sabe mucho, se nota que te gusta tu trabajo. Agréguenos Casa Museo López Portillo en el Face y denle seguimiento y automáticamente les llegan las invitaciones para que nos acompañen en este lugar. Pues amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Un lugar realmente increíble, la Casa Museo López Portillo. Los invito a que se suscriban al canal, le den like y compartan para llegar a más personas. Yo soy George Leyendas y nos vemos en un próximo video aquí en mi canal de YouTube. Hasta entonces.